Terrible, lo habías anticipado recién. Argentina, República del Impuesto. Ampliemos este título, por favor. Claro, Mario, porque este es un dato clave. De cada alimento que compramos, 1 de cada 4 pesos que pagamos es impuesto. 1 de cada 4 pesos. Consideren esto, ¿eh? Esto es el dato de FADA, de cómo se compone el precio de la carne. Fíjense. Tenés, no llego a leer, pero un 20% de cría, un 32% de feedlot, ahí está, muchas gracias, un 8% de frigorífico, 13% de carnicería y 27% que es impuestos. O sea, casi ahí un está. tercio, Prácticamente ¿no? un tercio de lo que pagás cuando compras carne en la Argentina, ¿eh? Eso es la Fundación para el Desarrollo Agropecuario, FADA. ¿Cómo se compone el precio de la leche? 31% del tambo, 28% de la industria, 16% comercio y 25% de impuestos. Acá estamos hablando obviamente de la leche al consumidor final, ¿no? Por eso se le suma, por ejemplo, ese 16% del comercio. El comercio tiene que cargarle sus propios gastos, imagínense, la industria también. Luz, gas, mano de obra, todo lo que hay que pagar cuando tenés un comercio o una industria. Esto sería más o menos lo que siempre escuchamos, cómo se componen los precios de los productos en la Argentina, ¿no? Exactamente. Sería como el rompecabezas del precio de cada producto. Exactamente, Mario. Fíjate la incidencia justamente que tienen los impuestos en algo tan importante como la alimentación, ¿no? Miren esto, yo recién les hablaba de ese aumento del trigo del 6%, que en realidad va a ser un poco más cuando llegue a las panaderías, porque les decía que esto no contaba impuestos y otras cosas, ¿no? Pero fíjense que el trigo es nada más el 13% del valor final del pan, ¿no? Porque después tenés un 4% de molino, 60% de la panadería, ahí está lo que yo les decía de la panadería que tiene que cargarle la mano de obra, la luz, el gas, otros costos. El alquiler. El alquiler del local, totalmente, impuestos que paga la panadería para estar ahí y 23% justamente impuestos. Ahí está entonces la República del Impuesto en los alimentos o en la mesa de los argentinos. 1 de cada 4 pesos que gastamos en comida corresponde a impuestos. Recordemos cuál es la fuente. FADA, FADA. Fundación para el Desarrollo Agropecuario. Lo tenemos justamente en línea a David Miazo. David es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, lo que recién citaba Sofi. David, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un gusto, como siempre, estar conversando con ustedes. Ahí está, hay un poquito de delay, así que vamos a tener que ordenarnos en las preguntas. ¿Cuáles son, a partir del estudio que ustedes han hecho, que es muy interesante verlo, tenerlo visualmente, cuáles son los productos en la Argentina que se llevan mayor porcentaje de impuesto? Teniendo en cuenta el título que usted está viendo allá abajo, Argentina, la República del Impuesto. Bueno, estos son los 3 productos que nosotros medimos y son más o menos representativos de los principales productos alimenticios. Después hay algunos otros productos que sí tienen impuestos específicos, como pueden ser las gaseosas, el cigarrillo o los combustibles, que además de la carga tributaria que tiene el resto de los productos, tiene una carga adicional específica de esos productos que acerca esta carga tributaria hasta cerca del 40% en algunos de esos casos. ¿Y por qué decidieron concentrarse? Usted me decía, son los más representativos, ¿no? Estos productos de otros tantos productos. ¿Por qué decidieron hacer esta investigación, este recorte visual para que lo podamos ver? Bueno, este es un estudio que FADA hace algo más de 6 años y lo publicamos 2 veces al año. Contamos con la colaboración de carnicerías, supermercados, industrias, frigoríficos, productores, etcétera. Y elegimos estos 3 porque son bastante representativos de la mesa de los argentinos. La carne, el pan, la leche son de los más representativos si uno piensa en alimentos. Y además FADA es una organización nacida, digamos, de productores agropecuarios, empresarios industriales. Tenemos sede central en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, y son 3 productos que relacionan mucho al campo con el consumidor. Entonces David, nos parecía importante en épocas inflacionarias acercar información de qué hay atrás de lo que estamos pagando. David, recién decías que ustedes hacen este estudio hace 6 años. ¿Me podés contar cómo fue variando la carga impositiva en la Argentina? Si es históricamente alta para alimentos, si se incrementó durante los últimos años o qué fue pasando.
Mira, te diré que más allá de los 6 años que nosotros lo medimos, podríamos estar hablando de las últimas 2 décadas en general. Se ha mantenido relativamente estable porque los impuestos que afectan a este tipo de productos son impuestos que existen ya desde hace bastante. Estamos hablando del IVA, impuesto a los créditos y débitos bancarios, los ingresos brutos, los impuestos las tasas de comercio e industria que se cobran a niveles municipales, entre otros, que son más o menos los mismos que existen hace rato. Por lo tanto, tanto en nuestros 6 años que medimos este estudio como un poquito más largo en el tiempo, esta participación de los impuestos sobre el precio final se mantiene relativamente estable. ¿Y cuál es su Pero hipótesis? más allá de eso, Sí. No, ¿cuál es su hipótesis? Digo, ¿En qué sentido? A ver, que si se redujeran los impuestos sería más barato el alimento, o que tendría que haber un ordenamiento de los impuestos que se pagan sobre los alimentos. Bueno, acá tenemos 2 cuestiones de las que hablar. El nivel de precios, que es lo que eventualmente puede determinar un impuesto, digamos. Por ejemplo, si hoy, por dar un ejemplo, bajamos la carga impositiva a la mitad, bueno, puede llegar a bajar, si estamos hablando del 25%, a algo más de 10% del precio final. Pero si tenemos, por otro lado, la evolución de los precios, o sea, una es el nivel de precios y otra es la evolución de precios. Si tenemos una inflación del 8% mensual, en poco más de un mes o un mes y medio, se come cualquier mejora de ese tipo. Claro. Entonces, hay una discusión, sí, de los impuestos, porque nosotros tenemos un IVA alto y a eso le sumamos los ingresos brutos provinciales. Claro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque básicamente tomamos al mismo tiempo el sistema europeo y el sistema de Estados Unidos de impuestos por estado. Entonces terminamos generando una carga sobre el precio bruto muy importante. Los impuestos Entonces, en cascada. Ahí hay 2 discusiones. Claro, ahí hay discusiones por IVA más ingresos brutos y después claramente lo que bien estás diciendo, los impuestos en cascada. El ingreso bruto, que es un impuesto en cascada, por ejemplo, a la carne le pega mucho porque le pega al productor que cría el ternero, al productor que lo engorda, en el caso del filtro, al frigorífico, al carnicero, al medio si hay un matarife, le pega a todos, entonces termina, si bien en algunos casos son alícuotas del 2, del 4, del 5%, claro, cuando lo sumamos a lo largo de toda la cadena, termina generando un impacto importante. Claro. Al igual que a nivel nacional, el impuesto al cheque o los créditos y débitos bancarios, que también es el 1,2%, pero de todos los actores de la cadena, entonces también termina significando una carga tributaria importante. David, los que tenemos algunos años, sabemos que los impuestos en general se plantean como pasajeros o momentáneos y llegan para quedarse, no se van más. Son un abrojo en nuestras vidas, ¿no? Un abrojo necesario, si lo miramos la contribución que hacemos al Estado, pero que nos pesa cada vez más. ¿Hay algún escenario hacia adelante o alguna plataforma o algún, en función de los candidatos de lo que están hablando, de que esto en algún momento podamos tener un poquito de oxígeno en cuanto a la carga impositiva en general? Le digo, ¿ustedes lo ven a esto como un panorama, aunque sea a mediano o largo plazo? ¿O estamos hasta las manos? Bueno, yo creo que en varios de los candidatos y en ese sentido, por ahí los liberales han jugado un rol en la discusión pública de empujar un poco la discusión a que hace falta bajar impuestos, hace falta bajar el gasto. Así que creo que en el mediano plazo, una vez que se salga de la crisis, sí va a haber espacio para discutir estas cosas, sobre todo de los impuestos que resultan un poco más distorsivos, como justamente decíamos. El impuesto a los créditos y débitos bancarios, que justamente es el último impuesto creado de manera transitoria y que ha durado más de 20 años. Y lo que son los ingresos brutos provinciales. Sobre esos, sobre esos 2 impuestos es donde está puesta la principal discusión y son sobre los que generarían mayores efectos y que realmente creo que se debería plantear la discusión de poder avanzar. Hubo una reforma fiscal, ¿se acuerdan? Pero después, digamos, en 2017, que después se terminó dando de baja, ¿no? Porque se ha tratado de dar la discusión y después en la Argentina a veces hacemos algo, tratamos de hacer algo, nos escribimos con la mano y borramos con el codo. David, una consulta que tiene que ver con precios, más allá de lo que está pasando con el tema impositivo. ¿Cómo están viendo desde FADA la situación de los alimentos frescos, como son, o sueltos, como son la carne, el pan, la leche, justamente esto que miden ustedes de aquí en adelante? Porque durante abril, por ejemplo, fueron gran parte de lo que explicó la suba de alimentos de 2 dígitos, ¿no? Bueno, sí, a ver,
tenemos una inflación que ya llegó casi al 110% anual, que la expectativa para todo el 2023 está en al menos el 130% y que para los próximos 12 meses está en el 150, 160%. Entonces, estamos en un contexto inflacionario muy complejo donde va a subir todo y por ahí los alimentos son muchas veces llama la atención que estén por encima del promedio de inflación. Claro. Y la realidad es que el promedio de inflación tiene muchas cosas reguladas que tiran para abajo el promedio. Y por ahí los alimentos son los que muestran de manera más genuina la inflación. Dentro de los que acabas de nombrar hay algunos como la carne que en realidad vienen haciendo una gran contribución a que el aumento de la inflación no sea mayor. En los últimos 12 meses la carne subió apenas por encima del 70% versus una inflación del 110%. Entonces, en ese sentido ha hecho una contribución que después tarde o temprano tendrá que acomodarse, no se espera en los próximos meses, pero probablemente hacia fin de año, y obviamente en esos momentos genera ruido, pero después un poco alguna discusión ha estado en los estacionales, tenemos algunas frutas y verduras estacionales que cuando tenemos estos cambios de estación es cuando más ruidos hacen en la inflación. Pero lo cierto es que mientras mantengamos estos niveles inflacionarios, todo va a subir, todos los productos va a subir, la carne, la leche, el pan, va a subir todo, porque en el fondo tenemos un problema no de precios, sino de pesos. Claro. Nuestros pesos, y ustedes estaban recién hablando del billete de 2000 también en el cambio, los pesos todos los días valen menos. Y como todos los días valen menos los pesos, todos los días necesitamos más pesos para comprar carne, pan, leche o cualquier otro producto o servicio de la economía. David. Entonces, mientras eso suceda, va a seguir subiendo todo. David Miazo, economista jefe de FADA, le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto conversar con luego. ustedes. Y hablaba David, los pesos cada vez alcanzan para menos. Acaba de salir el billete de 2000 pesos.